Les doy la bienvenida a todas las personas que están aquí presentes, a los que van a escuchar esta charla después. Y uno de mis propósitos es abrir el mundo de las constelaciones familiares para aquellos que no lo conocen, compartir una serie de experiencias, de conocimientos, de vivencias que a mí personalmente me han cambiado la vida y por eso lo comparto. Mi visión es una visión que proviene de la integración de varias terapias, entre ellas, por supuesto, las constelaciones familiares y otras terapias, digamos, han ido completando mi aporte terapéutico. Les voy a compartir una presentación donde vamos a hablar de las constelaciones, de qué son, en qué se basan y sobre todo qué sucede, qué sucede cuando hacemos una constelación familiar y qué podemos esperar de ella. El mundo de las constelaciones familiares es un mundo apasionante. Por supuesto, la gente que apenas está entrando a conocer esto se pregunta muchas cosas. Se preguntan cómo funcionan, de dónde vienen, en qué se basan, etcétera. Hoy vamos a tratar de responder algunas de esas preguntas y específicamente a esta. ¿Qué sucede después de una constelación familiar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, entonces trataré de que esas preguntas se resuelvan y al final de la presentación vamos a dejar un tiempo para preguntas para que vayan anotando todo lo que se les ocurra y así podemos también concretar un poco esos temas que están sin resolver. ¿Qué son las constelaciones familiares? Son un método, una filosofía, una manera de ver el mundo. Aquí hay autores que eh, digamos, se enfocan más en que es una filosofía de vida. Otros que tienen en cuenta como esos pasos que realizamos para hacer una constelación y otros que simplemente lo ven como una manera de ver el mundo, como una manera de conocernos, como una manera de interactuar y de hacer un camino de crecimiento personal. Desde mi punto de vista, las constelaciones son un método y una visión del mundo que nos permite mirar al pasado. A veces sentimos que tenemos pesos muy grandes de atrás. Sentimos que la vida no fluye, que no nos podemos, sentimos que estamos repitiendo circunstancias. Y este método nos permite mirar, voltearnos a mirar, a ver qué es lo que tenemos atrás y qué es lo que de alguna manera no nos ata al pasado y no nos deja movernos. También es muy importante comprender que lo que estamos mirando acá es el inconsciente, porque digamos que lo consciente, las historias que conocemos de nuestra familia y las nuestras están en el consciente. Nosotros sabemos, por ejemplo, historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de cosas que de pronto no salieron muy bien. Y esta es como la historia visible, pero siempre va a haber algo que no conocemos, historias que no conocemos. Y esta es parte de lo que hacemos en constelaciones, mirar al inconsciente. ¿Cuál es uno de los propósitos de este trabajo? Dice uno de mis maestros, el doctor Jorge Carvajal, que la enfermedad es una desconexión entre el alma y la personalidad. Que cuando nos enfermamos o cuando tenemos circunstancias difíciles en nuestra vida, es porque nosotros estamos mirando para un lado, desde, no sé, desde la personalidad, desde el ego, desde lo que nos cuesta trabajo, desde la sombra. Y se nos olvida ese propósito que tenemos como almas, que es evolucionar y crecer. Entonces, lo que yo he encontrado es que este método nos ayuda a hacer esa conexión. Muchas veces en constelaciones, lo que yo trabajo es eso, es el sufrimiento es de la personalidad. ¿Y cuál es el propósito del alma? ¿Qué es lo que esa alma está pidiendo que nosotros integremos? ¿Cuáles esas cualidades que necesitamos desarrollar? ¿Qué es lo que el sistema nos está pidiendo que hagamos para que podamos estar en conexión con el propósito del alma?
Es, por supuesto, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de conocernos y, lo más importante, hacer consciente lo inconsciente. Ya nos decía Freud, y después muy importante Jung, porque además es el primero que habla del inconsciente colectivo, que uno no puede estar bien si uno no hace consciente lo inconsciente. Jung lo mencionaba con respecto a la iluminación, a querer a buscar ese estado profundo de paz, de serenidad, de bienestar. Y, y muchas veces cuando nos acercamos a las terapias alternativas o a temas, digamos, que se salen de lo convencional, estamos buscando como esa fantasía de es que voy a estar bien y voy a construir una vida feliz y una vida perfecta, pero eso no se puede lograr si no hacemos consciente lo inconsciente. Y como lo dice Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Entonces ahí vienen esos conceptos de por qué a mí, es que yo tengo mala suerte, es que por qué me tocó esta familia, o el karma, lo que en algunos ambientes o en algunos conceptos se denomina el karma negativo, y que desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista, digamos, de la espiritualidad oriental, significa simplemente temas sin resolver, lecciones por aprender. Entonces, esta es la visión. Esta es la visión que tenemos en cuenta para mirar las constelaciones familiares. Esta es una pregunta que nos hacemos frecuentemente. ¿Quién soy? O que debemos hacernos por lo menos. ¿Quién soy yo? Yo soy mi historia, yo soy lo que me ha pasado en la vida, yo soy las tragedias que de pronto he tenido o las circunstancias difíciles. Yo soy lo que no he podido hacer o lo que no he podido lograr o mis fracasos. ¿Quién soy? Y desde este punto de vista, vamos a mirar que somos lo consciente, la luz, pero también somos la sombra, que muchas veces es lo que nos hace caer, lo que nos hace estrellar, lo que nos hace eh, fracasar, como por supuesto esta imagen que nos recuerda la historia del Titanic. Ese, ese inconsciente tiene como no solamente una parte personal, y eso es una de las cosas que quiero que se lleven hoy de esta charla. Tenemos un inconsciente personal, que es como todo lo que nosotros como conciencia necesitamos desarrollar, como conciencia con C. Y luego viene nuestro inconsciente familiar, ese conjunto de patrones emocionales y mentales que provienen de nuestro sistema y que son los asuntos que no se han logrado solucionar. Pero también tenemos un inconsciente cultural en el lugar en el que nacemos, en la ciudad, en el país, en la cultura en la que nacemos. Hay muchas situaciones sin resolver, que es básicamente lo que hace parte de nuestra cultura. También en nuestra cultura hay luces. Si yo pienso, por ejemplo, en la cultura colombiana, nosotros tenemos una manera de ser muy amorosos, muy generosos, muy alegres. Tal vez somos considerados uno de los países más alegres del mundo. Y sin embargo, pues tenemos nuestra sombra. Tenemos toda esa parte que está sin solucionar y que nos crea los problemas como país a los que necesitamos mirar también. ¿Por qué nace uno en un país o en otro? ¿Por qué también buscamos emigrar a otros países? ¿Qué es lo que estamos buscando desde el punto de vista de la conciencia cuando nos acercamos a otras culturas? Es solucionar tal vez esa parte inconsciente y tomar elementos de luces y sombras de los países en los cuales vivimos o a los cuales nos acercamos como culturas. Pero también existe un inconsciente espiritual. Es lo que nosotros tenemos como humanidad
y que no podemos evitar y no podemos dejar de mirar, porque en este concepto todos somos uno. Lo que sucede en Ucrania nos afecta, lo que sucede en la Patagonia de alguna manera también nos afecta. Si nuestros hábitos están dañando la capa de ozono, pues es que no es un tema de los países industrializados o de los que están generando este tema, es de todos. Si en los países hay guerra, hay hambre, hay violencia, es un tema que nos afecta a todos y también necesitamos mirarlo. Entonces, esto es como una manera de darnos cuenta que todos estamos conectados al mundo, al universo, a lo que sucede en el universo, a lo que sucede en nuestra familia, a lo que sucede en nuestra cultura y a lo que sucede dentro de nosotros. Entonces son como diferentes niveles para mirar, pero ninguno es más importante que el otro. ¿Qué significa tener una mirada espiritual? Significa comprender que no somos solamente este cuerpo, que también tenemos algo más profundo, y ese algo más profundo es lo que nos lleva a mirar esta vida como una escuela donde tenemos maestros, donde tenemos aprendizajes, donde pasamos retos, donde, por supuesto, vivimos muchísimas cosas que nos llevan a descubrir nuestros talentos y ese es el propósito también de esto, comprender que lo difícil, detrás de lo difícil hay una lección. Y este método nos ayuda a descubrirla. Cuando andamos en ese camino podemos pasar por 1000 cosas en la vida. A veces nos perdemos, a veces sentimos que adelante no hay nada y no sabemos para dónde movernos. Pasamos, como les digo, momentos muy difíciles. Como humanidad hemos pasado 2 años supremamente difíciles que todavía casi que no ha terminado porque siguen sucediendo cosas, pero lo importante es el que hay detrás y hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito como almas y como humanidad. En esa escuela de la vida, a veces esos maestros son unos buenos maestros que nos gustan, que nos enseñan de una manera positiva, que nos encantan. Y a veces hay esos maestros que nos caen muy mal, que nos enseñan de manera muy dura. Y esta es la vida. Y estos son los maestros de nuestro sistema, a los que necesitamos mirar con más atención, porque es donde está la sombra. Cuando la sombra se lleva hacia la luz, pues el dolor adquiere sentido y las lecciones aparecen. Para mí, las constelaciones familiares han sido como esa brújula o esa lupa que me ayuda a darme cuenta de dónde estoy y hacia dónde voy. Y por eso esto es como uno de los propósitos que tengo en mi vida. Vamos a mirar rápidamente unos básicos principios de la sistémica. La ley de la pertenencia. Todo el mundo tiene derecho a pertenecer. Se haya portado bien, regular, mal, haya sido un criminal o haya cometido errores o lo que sea, tiene derecho a pertenecer porque todos somos parte del sistema. La ley del orden y la jerarquía. Las personas que llegan primero tienen mayor jerarquía sobre los que llegan posteriormente y cuando ese orden se altera, la vida se altera y llegan las dificultades. El equilibrio entre el dar y el recibir. El principio en el que se basa la vida es que tiene que haber un equilibrio. Cuando nuestros padres nos dan la vida, es el único momento en el cual ese equilibrio no se puede, digamos, establecer directamente. Nosotros no podemos devolverles a nuestros padres algo tan profundamente maravilloso como es recibir la vida. Por favor, silenciar micrófonos las personas que lo tienen abierto. Gracias. No podemos devolverle a nuestros padres esa fuerza de la vida, pero sí lo podemos devolver a la vida. A veces lo devolvemos cuando tenemos hijos. Pasamos el amor, pasamos
todo lo que hemos recibido. A veces lo hacemos en forma de proyectos, en forma de cualquier cosa que podamos dar al mundo. En las relaciones de pareja, en las relaciones comerciales, en las relaciones de amistad, ese equilibrio es aportar nosotros lo positivo y recibir de la otra persona lo que nos dé. Esto es muy rápido, no me voy a extender demasiado en ello. La buena y la mala conciencia. Nos dice Hellinger que cuando somos fieles a los patrones de nuestro sistema, sean buenos o no sean buenos, estamos en la buena conciencia. Nos sentimos que pertenecemos, nos sentimos bien porque estamos manteniendo esos patrones. Cuando por alguna razón sentimos la necesidad de ir en contra de eso, de cambiar algo que nos parece que no es bueno para nosotros, estamos en la mala conciencia. Y digamos que el tener esa capacidad de que no es el juicio, sino es la capacidad de mirar de manera amplia, como lo dice él, es lo que nos lleva a avanzar, a movernos, a traer nueva información al sistema. Aquí quiero mencionar a las ovejas negras, esas personas que a veces son las que crean más dificultades, las que son las que rompen los esquemas del sistema y frecuentemente son excluidas del sistema por ello. Esto es un tema muy profundo que requiere también, digamos, más tiempo para trabajarlo, pero básicamente invitarlos a que simplemente observen qué traen de su sistema, qué cosas están repitiendo y cuáles no. Un tema básico para comprender lo que son las constelaciones familiares es todas las investigaciones que ha realizado el inglés Rupert Sheldrake sobre los campos morfogenéticos. Es lo que nos explica por qué cuando hacemos una constelación grupal estamos conectando con una información que proviene del sistema, así no conozcamos nada de ese sistema. Este es el concepto de lo que está enmarcado dentro de la física cuántica, que nos ayuda a comprender por qué obtenemos información, por qué es como si nos conectáramos a un Wi-Fi del sistema familiar para traer esa información que nos ayuda a solucionar lo que la persona necesita. Por supuesto, esto no es física tradicional, por supuesto, eso no es física newtoniana, no es una suma, no es que yo haga una acción y esa acción traiga inmediatamente una reacción. Esto es muy importante para darnos cuenta qué podemos hacer después de una constelación y qué podemos esperar después de una constelación. Hay terapias en las cuales uno, por ejemplo, en medicina aplica una inyección y hay un efecto inmediato. Hay otras terapias donde uno aplica hace una acción y esa acción se demora un poquito más en hacer su efecto. Hay circunstancias en las cuales uno cambia algo y ese efecto se puede ver alrededor de los años. Esto puede suceder en constelaciones familiares. A veces tenemos un efecto muy rápido. Alguna vez en mi primer taller de constelaciones familiares, hace fácilmente unos 15 o 20 años, vimos el caso de una persona que estaba secuestrada. El taller era de 3 días. La constelación se hizo el primer día y tal vez en el segundo día o tercero nos llegó la noticia de que la persona había aparecido. Este es un efecto muy rápido. Eso es uno de esos momentos en los que uno dice o puede pensar que las constelaciones son milagrosas, ¿no? Que las constelaciones pueden producir un efecto en un tiempo muy corto. Sin embargo, esta no es la norma. Yo he hecho constelaciones que han tenido efectos 2 años después, por ejemplo, o meses después, ¿sí? Estamos hablando de conciencia, estamos hablando de un movimiento de la conciencia. Luego, no podemos tener expectativas porque las expectativas arruinan
el proceso. Y ya luego hablaremos un poco más de esto. Los seres humanos somos un campo de posibilidades y cuando interactuamos en las relaciones, ese campo de posibilidades es supremamente amplio. Yo puedo, por ejemplo, hacer una constelación con alguien de mi familia, con uno de mis hermanos, por ejemplo. Y yo puedo cambiar yo. Yo puedo mirar cómo actúo frente a esa relación, pero no puedo obligar a esa persona a cambiar. Luego, no podemos condicionar el trabajo de la constelación a un efecto o a un resultado. Simplemente necesitamos aprender a confiar en que el movimiento se da, porque aquí lo que buscamos es que haya movimiento. A veces estas situaciones lo que pasa es que están congeladas en el tiempo y la constelación descongela una situación. Nos dice un principio de la psicología, de la filosofía perenne, que como es afuera, es adentro. Esas personas que llegan a, a nuestra vida, a relacionarnos con ellas, a mostrarnos cosas, son personas que nos ayudan a descubrir también qué necesitamos sanar adentro. Cuando hacemos una constelación, no sé si recuerdan esa famosa escena de Harry Potter para los que lo vieron. En la constelación estamos como sacando una información de nuestra cabeza, de nuestra mente, de nuestro sistema o campo familiar y la estamos poniendo afuera. La estamos mostrando, la estamos volviendo visible. Y eso es lo que nos permite poder hacer acciones o cambiar cosas nosotros para que ese movimiento hacia la vida se dé, hacia la vida y hacia el amor. ¿Qué pasa cuando a veces nos sentimos perdidos? Cuando sentimos que estamos en un laberinto. Estas son las cosas no solucionadas del sistema. Como que no sabemos para dónde movernos, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo solucionar un duelo, no sabemos cómo solucionar un tema de pareja, un asunto económico, un asunto relacionado con nuestra profesión. Necesitamos buscar cómo salir del laberinto. Y esa escalera tiene muchos pasos, pero esa escalera está construida por la conciencia. Solamente desde la conciencia vamos a saber cuáles son las paredes que nos limitan, cuáles son las cosas que no nos dejan movernos. Y entre esas herramientas de conciencia, por supuesto, están las constelaciones familiares. Aquí también para mencionar que a veces cuesta trabajo subirse a esos escalones, que a veces en la constelación nos da una información que nos invita a subir y nosotros nos quedamos ahí. Nosotros no subimos los escalones, sino nos quedamos en una etapa de negación, donde decimos, no, el constelador se equivocó, la persona que estaba representando no tuvo suficiente conexión. Esa información me parece que no tiene sentido. La constelación no me funcionó. Entonces, ahí la invitación es a abrir un poquito las perspectivas para que podamos avanzar, para que podamos subir esos escalones, porque la constelación aporta una parte, pero nosotros tenemos que hacer ese movimiento para subir y poder salir de ahí. Cuando estamos perdidos, ¿qué hacemos? Nos preguntamos, ¿a dónde quiero ir? Si yo llego a una ciudad cualquiera que no conozco, lo primero que hago es mirar cómo ubicarme y pensar qué quiero hacer, a dónde quiero ir. Busco información. Hoy en día pues tenemos muchísimas posibilidades de buscar información. ¿Qué hacían nuestros antepasados? Usaban los mapas, usaban la brújula, usaban esos instrumentos que les permitían ubicarse. Entre eso, las constelaciones del cielo, las estrellas. Quienes han leído mis artículos tal vez conocen un poquito más de esta unión en la que yo explico cómo
mirar al cielo, aprender a ubicarme desde las estrellas, fue uno de los regalos que me hizo mi papá. Y que para mí ha sido muy importante porque es mirar al cielo, es mirar no solamente a las estrellas, es mirar qué hay más allá, es buscar eh, esa conexión con lo profundo que nos une como humanidad y que nos une con el universo. Entonces, antiguamente pues utilizaban unos instrumentos. Nosotros hoy en día utilizamos otros. Hoy tenemos la posibilidad de un GPS. Hoy tenemos la posibilidad desde el punto de vista de la conciencia y el punto espiritual de tener otras técnicas que nos ayudan a conocer esa parte de a dónde queremos ir y quiénes somos. Esa guía que podemos buscar desde tiempos inmemoriales está vinculada con lo espiritual. Desde los chamanes, pasando por los sacerdotes, pasando por los monjes, desde cada una de las culturas, siempre ha habido una persona que nos acompañe, porque eso es lo más importante. Los que somos terapeutas o nos dedicamos a este mundo, comprendemos que ser acompañante es mostrar algo que tal vez la persona no ve. Es ayudarle a encontrar respuestas a sus preguntas, pero no significa que siempre podamos lograr cambios o que tengamos ese poder para lograr los cambios. Porque a veces pasa que uno casi que empuja a la persona por fuera de una zona difícil, pero la persona si no quiere se vuelve a meter entre un hueco. Entonces ahí es la lección que tenemos de acompañar, de yo comparto mi experiencia, yo comparto las preguntas que yo he solucionado en mi vida, pero no puedo solucionar todas las preguntas que tengan las personas que acuden a mí. Yo puedo compartir un método para hacer ese viaje, pero no puedo obligar a la persona a que lo haga. Y, y a veces en las constelaciones, yo he vivido la circunstancia, lo he vivido yo como consultante y yo como terapeuta, que uno idealiza al constelador y entonces uno, o al terapeuta, y uno cree que esa persona puede solucionarle todos los problemas de la vida o que la constelación en un fin de semana va a solucionar los problemas de la vida. Y eso es un impedimento para que se produzcan efectos, porque es importante que nosotros seamos conscientes que el control lo tenemos nosotros. Lo que haga la persona bien, regular o mal, es solamente una parte y un paso de ese proceso. Yo también he vivido constelaciones en las cuales, digamos que el resultado que yo esperaba no se dio, o que la constelación me dejó en un estado emocional muy difícil. Y eso ha sido una herramienta de aprendizaje mucho más valiosa que aquellas en las cuales he obtenido resultados positivos. Entonces aquí los invito también a que se den cuenta que la constelación nos puede llegar en diferentes momentos. Puede iniciar un proceso, puede hacer que salgamos de nuestra llamada zona de confort o de nuestro aparente paraíso en el que sentimos que todo está muy bien. Puede movernos de una situación difícil hacia un lugar más profundo donde nos demos cuenta de cuál es el origen, y puede finalizar un proceso. Puede hacer, como sucedió, por ejemplo, con este caso que les cuento del secuestro, puede hacer que la situación se resuelva. Si nosotros lo miramos con conciencia y con responsabilidad, simplemente vamos a obtener un resultado que en algún momento será positivo. Cuando nosotros hacemos ese proceso de decir hacia dónde quiero ir, estoy perdido, tenemos que hacer un plan también, porque no solamente es que sepamos a dónde queremos ir,
es cómo vamos a llegar ahí. La constelación es un paso, pero a veces necesitamos el apoyo de un terapeuta, necesitamos de ese acompañamiento, necesitamos un trabajo psicológico, necesitamos a veces un trabajo de apoyo de un psiquiatra, a veces necesitamos también esa parte que nos aporta la química, la medicación. Eso no quiere decir, hacer constelaciones no significa que obviemos este trabajo, significa que podamos aprovechar todas las herramientas que nos sirvan para estar bien y para avanzar. Y en esa maleta que llevamos al viaje, puede haber muchas cosas. Puede haber cosas que nos sirvan, como la compasión, el amor, la paciencia, para hacer el trabajo espiritual. Como puede que traigamos de nuestra personalidad características muy difíciles. Hay que trabajar sobre ello, porque esa maleta se hace más liviana en la medida en que trabajamos en nosotros. Y de esa maleta, por supuesto, traemos el inconsciente personal, el inconsciente familiar, el inconsciente cultural y el inconsciente espiritual. En este trabajo nos vamos dando cuenta qué hay, qué queremos seguir llevando y qué no. Eso es parte de lo que podemos obtener de una constelación familiar, el darnos cuenta. Aquí les traje esta imagen que me encanta compartir porque es lo que nos muestra cómo somos parte de un sistema. Este es un precioso bosque que hay en Utah, en Estados Unidos, donde se ha demostrado de manera científica que un árbol fue el que generó a todos los demás. Y está considerado el ser vivo más grande del mundo. Esto nos muestra cómo ni siquiera conocemos el origen de nosotros. ¿Dónde comenzó? Comenzó en esa famosa Lucy que hay en África. Comenzó, como nos lo dice la Biblia, de una pareja. ¿Dónde comenzó? Y cómo es posible que podamos hoy en día rastrear por una prueba genética a esos antepasados que estuvieron en muchos lugares del mundo. Si estamos unidos por el ADN, tenemos que ser conscientes que el ADN no solamente trae características físicas, biológicas, trae también características emocionales y mentales. ¿Qué conocemos de nuestro sistema familiar? A veces conocemos muy poco, a veces conocemos escasamente sobre nuestros padres. A veces llega un poquito más allá, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Hay personas que no conocen nada. Por ejemplo, las personas que son adoptadas puede que no tengan nada de información de su sistema. ¿Y qué es lo que nos propone el trabajo de constelaciones familiares? Que ampliemos la mirada para darnos cuenta que no solamente somos lo visible, lo que tenemos cerca, lo que conocemos, sino que somos mucho más allá. Y que esas conexiones, esos vínculos que tenemos, puede que se hayan olvidado, puede que no los tengamos presentes, pero existen. Las relaciones se pueden romper. Podemos dejar de hablarnos con nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestros primos, pero el vínculo jamás desaparece. Aquí les traje una frase que me encanta del doctor Jorge Carvajal, que dice: una vez que desde nuestra propia herida aprendemos una lección, ella queda tan profundamente grabada en nosotros que modificará nuestra vida. Muchas veces la enfermedad es una oportunidad única y feliz, un maestro, un gurú que nos regala la vida. Es algo catastrófico si no entendemos su significado. Pero cuando la lección adquiere sentido y cuando esto sucede, la enfermedad se va. Por lo tanto, lo importante no es vivir o morir, enfermarse o no. Lo importante es el sentido de vivir la vida. Si la enfermedad, el dolor o la muerte tienen sentido, son situaciones dignas de ser vividas. Ante la falta de sentido, aún el dolor más mínimo se hace insoportable. Esto lo traigo porque aplica para
dolores físicos y para dolores emocionales. Yo he visto personas que han vivido circunstancias de vida terriblemente difíciles y hoy en día son personas amorosas, resilientes, personas que están al servicio de los demás, personas que tienen una capacidad de ayudar inmensa. Entonces, aquí es donde para mí es muy importante reconocer que esos dolores o esos traumas han traído algo positivo. Les recuerdo, por favor, apagar, silenciar micrófonos. En este camino de la conciencia, necesitamos preguntarnos quién soy y quién quiero ser. De eso que trae mi sistema, de eso que puedo ver en una constelación, que a veces es duro, a veces es difícil, porque a veces revelamos traumas, revelamos violaciones, revelamos asesinatos, revelamos circunstancias profundamente dolorosas. Y lo importante no es revelarlo, lo importante no es sacar el secreto o descubrir quién cometió ese acto doloroso. Es quién quiero ser. ¿Quién quiero ser yo de escogiendo de todo eso que traigo? ¿Cómo lo llevo a un lugar de más luz? Desde todos los puntos, desde el punto de vista físico, cuando son enfermedades, mental, cuando tiene que ver con temas, digamos, mentales, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista espiritual. A veces en ese proceso de trabajar una constelación o de seguir trabajando una constelación, necesitamos bucear en lo profundo. En mi experiencia, normalmente cuando tiene que ver con bucear o con temas emocionales profundamente difíciles, donde vemos un campo inundado, si puedo aludir a esta metáfora, muchas veces tiene que ver con el masculino, con heridas del masculino. Y cuando necesitamos cavar en la tierra, cuando necesitamos ser como mineros que van en busca de las joyas o de los valores que hay en lo profundo, muchas veces tiene que ver con nuestro sistema femenino. ¿Cuál es el trabajo que tienen en común ambos? La conciencia. Hacer consciente nuestras relaciones, hacer consciente eso que no nos cuesta trabajo asimilar de nuestra relación con nuestro padre y con nuestra madre, con nuestro sistema masculino y con nuestro sistema femenino. Estos son nuestros sistemas que tienen de todo, que tienen dolores sin resolver, que tienen duelos inconscientes. Muchas veces nos encontramos con duelos sin resolver, duelos que no sabemos que teníamos, que íbamos cargando. Nos encontramos con temas de gemelos, de trillizos, nos encontramos con personas fantasma, nos encontramos con piratas, con prostitutas, con ladrones, con asesinos. Esa es nuestra humanidad. Y desde el punto de vista de la conciencia, simplemente necesitamos mirar a ello para saber qué parte nos toca a nosotros, cuál es la parte que nosotros tenemos que resolver de los traumas, de la infidelidad, de las muertes, de los abortos, de todo lo difícil que haga parte de nuestro sistema. Este sistema familiar se mira a través de una constelación y la constelación nos abre una partecita, nos va mostrando y cada lección necesitamos irla mirando con todas las herramientas posibles que tengamos a nivel emocional y mental. Entonces les voy a pedir que hagamos un ejercicio muy sencillo. Van a observar este cubo por unos minutos. Fijamente. Obsérvenlo atentamente.
¿En qué momento cambia? ¿Alguien quiere compartir si le cambió y cómo? ¿Alguien Pues quiere compartir? yo, ¿Sí? Cuéntame. pues a veces lo veía como desde arriba y a veces lo miraba como desde abajo y Exacto. como unas dimensiones y a veces sí cambiaba como a otras, sí. Ujú. Eso es. Exactamente eso es. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este ejercicio? Este ejercicio simplemente nos dice que la capacidad de mirar puede cambiar, que lo que cambia es nuestra mirada, no es el cubo. Lo que cambia no es nuestro abuelo que pudo haber matado a alguien. Lo que cambia no es nuestro tío que pudo haber abusado de nosotros. Lo que cambia no es em, esa relación, esa hermana con la que tenemos un conflicto. Lo que cambiamos somos nosotros, nuestra manera de mirar, el poder comprender en una constelación el origen de una circunstancia es lo que hace que nosotros miremos de una manera más amorosa, de una manera más compasiva, de una manera sin juicio. Eso es lo que buscamos en una constelación familiar, mirar sin juicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta después de una constelación familiar? ¿Quién soy yo y qué puedo cambiar yo en mi manera de mirar? La vida, que es tan absolutamente inteligente, nos lleva a vivir esas circunstancias que nos van a traer la posibilidad de ser más amorosos. Si yo juzgo a una persona porque me considero que soy mejor, que hago las cosas mejor, que esa es una posición de arrogancia, la vida me va a llevar a ponerme en el lugar de esa persona. Entonces, cuando hacemos ese camino de manera consciente, cuando yo puedo conscientemente incluir a todo lo difícil de mi sistema, el aprendizaje llega. Entonces, en ese quién soy, necesito incluir a todos a esas personas de mi familia que pasaron por malos momentos, que murieron jóvenes o que eh, vivieron circunstancias difíciles o que estuvieron alejados de lo que es el amor profundo. Reconocer cuál es mi lugar, cuál es el lugar que yo ocupo. Si yo soy la menor de 6 hijos vivos, como soy yo no puedo ponerme a controlar a mis hermanos o a querer protegerlos o a buscar que sean como yo quiero que sean. Si yo soy hija, no puedo pretender que mis papás cambien o que mis papás sigan lo que yo he descubierto que es un camino útil, ¿sí? Yo puedo compartir, pero no puedo obligar. ¿A quién necesito mirar cuando tenemos algo que nos eh, limita en la vida o que no nos deja avanzar? Esta es una buena pregunta. ¿A quién necesito mirar? A veces necesito mirar en profundidad la relación con mi mamá o con mi papá. A veces necesito mirar a eso que yo estoy negando o excluyendo. Y cuando logro incluir, probablemente pueda moverme de ese lugar. Reconocernos como aprendices en la vida. Reconocer que somos seres que estamos viviendo una experiencia espiritual. Y en ese ser aprendices, en esa escuela de la vida, pues
lo que les decía, hay muchos tipos de maestros. Cuando aprendemos la lección, probablemente el maestro desaparece. Si nosotros tenemos temas que no hemos solucionado, heridas de la infancia que no se han sanado, la vida nos va a llevar a volver. Es como si tuviéramos que repetir cursos de la escuela primaria. Y yo me he encontrado con personas de 50, 60, 70 años que tienen que volver a momentos muy, muy antiguos de su vida, porque hay lecciones que todavía no se han aprendido. Cuando nos mantenemos eh, en un patrón emocional de dolor, probablemente tenemos que bucear a buscar qué pasó allí, indagar un poco, escarbar en la tierra para saber dónde está esa herida que no nos deja avanzar. Ampliar la mirada es ampliar la conciencia. Esta es la invitación que nos hace Bergelinger. Ampliar la mirada es incluir a todos. La constelación nos muestra algo, nos muestra una imagen, nos muestra una radiografía, nos muestra un mapa por el que podemos movernos. Pero hay una parte que es absoluta y totalmente nuestra, y es aprender a gestionar nuestras emociones y lo que nos sucede. La mirada sistémica nos ayuda a trabajar cierto tipo de inteligencias. Entre esas, la inteligencia intrapersonal. Es cómo gestionamos lo que sucede dentro de nosotros. Cómo nos aprendemos a conocer a través de conocer a nuestro sistema para saber cuando estamos frente a un conflicto, frente a una circunstancia, por qué reaccionamos de esa manera y cómo podemos cambiar. Y por supuesto, la inteligencia transgeneracional. Es en la medida en que nos vamos reconociendo en el conocer a las personas de nuestro sistema, es como que nos sentimos más completos. Es como que tenemos posibilidad de relacionarnos con más personas. Es como que encontramos una manera distinta de gestionar las relaciones. Esto es lo que hace una constelación: sanar el árbol. Y el árbol está ahí, pero el que coge la agujita y el hilo y empieza a sanar somos nosotros.